La audaz aventura. Mary Slessor nació en 1848 y murió en 1915. Ella era escocesa, era una pelirroja blanca, muy pecosa, y les voy a decir que esto es importante por lo que después vamos a ver en el libro. Aquí se nos narra la vida de una mujer que nació en una familia muy pobre. Tenía a su mamá, tenía sus hermanos y hermanas, y tenía un padre que era muy dado a beber. Entonces esta persona, este hombre, siendo alcohólico, causó mucho dolor y mucho sufrimiento en su familia, porque ellos no tenían muchos recursos, no tenían mucho dinero y vivían al día. Entonces esta persona, este hombre, su padre, a veces dice ella que cuando estaba bien, cuando estaba sobrio, era una persona muy agradable, pero cuando estaba borracho se convertía en un monstruo que golpeaba a todos y se acababa el dinero. Entonces para ella estar creciendo y viendo estas situaciones era muy doloroso, ver cómo su madre se desgastaba, cómo sufría para poderlas cuidar a ella, sus hermanas y hermanos. Lo que a ella le encantaba era escuchar historias de misioneros, y eso era por parte de su madre, porque a su madre los llevaba a la iglesia. Ellos ahí acudían al servicio religioso y también les leía muchas historias sobre misioneros y todas las aventuras que tenían. Sobre todo había uno que le gustaba mucho a Mary Slessor, que se llamaba David Livingstone. A él le encantaban las historias de aventuras que él tenía en su misión en África, y ella tenía el deseo de un día poder ir a trabajar, de algún día poder ir y servir como misionera en Calabar. Sin embargo, a ella no le parecía que fuera probable, porque pues para ella y para la mayoría de las personas esa era una tarea de hombres, ¿no? Pero ella pensaba que algunos de sus hermanos hombres podían acudir a ser misioneros. Sin embargo, su hermano mayor, que se llamaba Robert, igual que su padre, falleció, y el otro hermano que ella tuvo también falleció. Entonces era muy común que hubiera tantas muertes por todas las enfermedades que se propagaban en esos tiempos, por la forma en que tenían que vivir estas personas. Tenían tanta precariedad, vivían en lugares muy húmedos o muy insalubres. Las condiciones en las que tenían que vivir pues era muy difícil. Ella, siendo una niña, se dio cuenta de que tenía que ayudar en su familia, porque su padre pues la verdad es que les traía más deudas y más sufrimiento que otra cosa. Entonces era muy difícil para ellas mantenerse. Su mamá comenzó a trabajar en una fábrica textil. Era un trabajo muy pesado, pero luego se dio cuenta de que no iba a ser suficiente dinero para mantenerlos a todos. Entonces Mary le dijo que ella iba a trabajar también. Entonces era una jornada muy pesada para una niña. Todo el día estaba trabajando, tenía que meterse, eran como unos telares enormes, y ella tenía que meterse por debajo de ellos y meter el hilo, y luego salir corriendo a otro lado y meter el hilo también ahí. Dice que durante todo el día podía correr hasta 30 kilómetros. Entonces ya se imaginarán cómo terminaba cansada esta pobre. Lo que a ella le hacía sentir alegría y sopesaba todo lo demás era que también les ofrecían estudiar. Ella siempre tuvo el deseo de aprender a leer, de ir a la escuela, y eso se vio cumplido hasta que entró a trabajar en este lugar. Ella para ese entonces tendría aproximadamente 11 o 12 años. Y es así como ellas fueron juntando dinero para mantener su familia, hasta que el papá de Mary murió. En esta ocasión su padre contrajo una neumonía que le acarreó la muerte en muy poco tiempo. Mary tuvo muchas emociones encontradas en el funeral de su padre. Por una parte se sintió triste, le echaría de menos. Cuando estaba sobrio era un buen padre, pero cuando se emborrachaba se asemejaba a un miserable que robaba el dinero de la familia para gastárselo en alcohol. El funeral de su padre le ayudó también a comprender la brevedad y la fragilidad de la vida. Bueno, después aquí nos cuenta de cómo es que ella conoció al Señor. Aunque ella iba a la iglesia y le gustaba ir con su mamá y escuchar estas historias, ella realmente no era salva. Dice que en una ocasión iba con unas amigas de la fábrica y pasó por la casa de una señora que acudía a la iglesia con ella, y ella las invitó a pasar, les ofreció té y comida, y estaba la chimenea, y la señora estaba atizando el fuego de la chimenea, y le dijo a Mary: mira, ¿ves cómo arde el fuego? Le dice: sí.
así sí es el infierno. Tú quisieras arder así para siempre en el infierno. Le dicen, no, pues no, ¿cómo, verdad? ¿Cómo voy a querer eso? Pero cuando, el día que la señora se lo mostró de esa manera, algo en el interior de Mary le hizo tener un deseo enorme de aferrarse al Señor Jesucristo. Y cuando la señora le preguntó que si aceptaba al Señor Jesucristo en su vida, ella dijo que sí. Y a partir de ese momento fue cuando ella tuvo ese deseo de participar en la iglesia. Incluso empezó a dar clases en la escuela dominical. Estuvo muy activa y muy participativa en la iglesia. Así fueron pasando los años hasta que se presentó la oportunidad que tanto quiso. Ella quería ser misionera. Cuando le anunció su deseo a su madre, pensó que a lo mejor su mamá le iba a decir que no, porque ella era el sustento de la familia. Pero su mamá estaba orgullosa de esa decisión. Claro que sí, le dijo. Entonces, pues ya fue como ella se metió ella se apuntó en la junta misionera. Ella dice, no importa dónde me manden, yo quisiera que me mandaran a África, a la región de Calabar, pero si no, pues a donde sea. Por bendición de Dios, ella fue mandada precisamente a Calabar a servir. Cuando llegó a África, se comenzó a dar cuenta de cómo funcionaban las cosas aquí. En la parte más externa de África se daba mucho el comercio de las personas de ahí, los nativos de ahí comerciaban con aceite de palma y con otros alimentos, con otros recursos de este tipo, pero a ellos no les pagaban con dinero, les pagaban con alcohol, con ron y con otro tipo de alcohol. Esa era la forma en que les pagaban a ellos, a los nativos, con alcohol. Entonces se imaginarán el tipo de problema que tenían con el alcoholismo en esta zona. Sin embargo, más hacia adentro del África nadie se había aventurado a entrar. Entonces las misiones estaban asentadas solamente en la parte exterior de África. Ahí donde tenían sus misiones, donde había iglesias, la gente se congregaba. Sin embargo, Mary, cuando fue visitando a las personas en su casa, en su entorno, ya no solamente verlos en la iglesia, se fue dando cuenta de que estas personas que iban a la iglesia realmente no presentaban un cambio en sus vidas. Y por eso era algo que ella le hacía pensar que no era posible que estas personas y se seguían creyendo que los espíritus malignos gobernaban sus vidas. Ellos eran muy supersticiosos. Ellos pensaban que si pasaba algo malo, no sé, alguien se enfermaba o alguien moría, era porque uno de sus dioses estaba enojado o porque un espíritu maligno había ocasionado eso. Inclusive pensaban de que a lo mejor mi vecino o alguien me lanzó una maldición. Y entonces, después de que terminaba el funeral, de que terminaba todo ese ritual, la persona iba y buscaba al que supuestamente era el culpable de su desgracia, iba y lo mataba. Así de drástico vivían todos ellos. Dice que muchos de los nativos eran hipócritas y cínicos porque iban a la iglesia, pero no había un cambio. Mary le recriminaba acerca de sus sacrificios a otros dioses. No estaban dispuestos a cambiar sus costumbres, seguían creyendo en los espíritus malignos. Ella se fue dando cuenta de que aunque iban a la iglesia, seguían adorando a sus otros dioses. Entonces, una misionera que se hizo muy amiga de ella le comentó que todo el tiempo que ya llevaba la misión ahí, de todos los miles de nativos que se les había predicado la palabra, solamente había 174 aproximadamente verdaderos conversos. Entonces, verdaderos cristianos. Todos los demás seguían con sus habituales costumbres de adorar y sacrificar a otros dioses. Mary fue la primera en llegar hacia más adentro del África, donde nadie quería meterse. Ella quería ir ahí, y con mucho trabajo, mucha oración, porque la misión siempre le decía que no podía ser posible que una mujer misionera sola fuera a meterse en un lugar así tan inhóspito. Ella estaba muy deseosa de entrar y predicar ahí donde nadie había llegado, y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que ella pudo por fin ver respondidas sus oraciones. En esa parte inhóspita de África donde no había misiones, había un pueblo llamado el pueblo de Okoyong, y ella tenía mucho deseo de entrar ahí. Cuando por fin pudo llegar y asentarse a esta parte, se dio cuenta que era una zona muy difícil. Las personas le tenían mucho miedo precisamente porque era una mujer blanca, pelirroja, y eso les daba miedo. Decían que tenía fuego en su cabeza, que tenía un incendio en su cabeza. Nunca habían visto una mujer así tan blanca, cabello rojo, pecosa, entonces se les hacía muy extraño.
Al principio no tenían miedo, pero poco a poco fueron viendo que era una mujer muy bondadosa y fueron yendo con ella. Y poco a poco ella fue cuidándolos, fue ayudándolos. Muchas personas iban y acudían a ella y le pedían ayuda, y le fueron dejando también niños abandonados. En ese lugar se daba mucho la costumbre de que si nacían gemelos los mataban porque lo veían como algo malo, como un mal presagio, como una maldición. Entonces ella lo rescataba. Y aquí cuenta que rescató a dos niños que acaban de nacer, una niña y un niño, y se los llevó a su casa. Pero dice que cometió un error. En una ocasión fue a un domingo a predicar, y lo dejó encargado de su sirvienta, pero esa mujer les dio, bueno, como también tenía en su mente esas supersticiones, fue y les dijo a la familia de los niños, y se llevaron al niño y lo mataron. Y bueno, solamente le dejaron a la niña, que le puso Jenny como una de sus hermanas. Entonces, bueno, fueron dejándole más niños. Ella iba y cuidaba a las personas. Las mujeres sufrían muchísimo, porque si sus esposos morían, a ellas las mataban y los enterraban con el esposo. El esposo podía tener muchísimas esposas. Entonces, si se moría el hombre, mataban a todas y las enterraban con él. Y había muchas tradiciones muy feas, muy crueles, sacrificios. Si a alguien le pasaba un accidente, culpaban a otra persona y la mataban. Había muchísimas malas costumbres, muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor. Y ella tenía que empezar a entender las costumbres de estas personas para comenzar a explicarles que no era así como funcionaba. Antes de empezarles a predicar la palabra de Dios, comenzó a ver sus costumbres y a poner ahí un orden en esa población. Entonces ella pues tuvo mucho trabajo que hacer. Eso le llevaba a que estuviera constantemente muy fatigada y muy cansada, porque a veces tenía que intervenir hasta el punto de que iban a matar a una persona, la iban a sacrificar, y ella tenía que ponerse enfrente del que la iba a sacrificar y la persona ahí amarrada y impedírselos. Y se paraba firme, era una mujer muy terca y no se quitaba de ella hasta que desistieran. Entonces eso fue trayéndole mucha fama y mucho respeto a ella. Inclusive después la pusieron como viscónsul por parte de Gran Bretaña ahí en África, porque ella ya conocía muy bien las costumbres del pueblo, ya hablaba su idioma, y ella podía interferir para hacer como su participación ahí era como juez. Llegaban con situaciones en las que ella tenía que hacer justicia, algo así parecido como en la Biblia, como a Débora, que inclusive ella se sentaba bajo de un árbol también, escuchaba a las dos partes, al acusado y al acusador, y luego ella tomaba la decisión. Entonces, bueno, Mary pasó por mucho. Era la única que podía soportar las condiciones tan difíciles en ese lugar. La apodaron Mamá Blanca o Ama Blanca. Así es como la apodaron, porque ella cuidaba de todos ellos. También le pusieron el sobrenombre de la madre de todos nosotros. Ama Blanca, o la madre de todos nosotros, porque era muy bondadosa y cuidaba de todos ellos. Se enfermaban y ella los asistía. Ella misma se enfermó varias veces de malaria, estuvo al borde de la muerte en muchas ocasiones. Sin embargo, Dios siempre la cuidó. En una ocasión estuvo a punto de casarse, tenía ya más de 40 años. Sin embargo, no logró llevarse a cabo el matrimonio, porque ella quería mantenerse en el África. Inclusive ella ya no se sentía como escocesa, se sentía como africana. Ella no se veía ya viviendo en una forma civilizada, ya podía andar ahí viviendo en la selva y cuidando de los nativos. Ella sentía que era su deber estar ahí y cuidar de ellos, de estas personas. Y bueno, por esa razón no se pudo casar, porque si no tenía que regresar a la civilización, y eso no lo quería ella. Entonces, bueno, toda esta historia es muy sorprendente por todo lo que esta mujer sola logró. Bueno, no estaba sola, estaba con Dios. Dios la usaba y hacía cosas maravillosas con ella. Mary trabajó para cambiar poco a poco las crueles prácticas de la región de Ocollón. Hacia 1896 se habían sentado las bases de la ley y el orden en toda la región.
Como consecuencia, Mary pudo notificar a Sir Claude MacDonald, quien la había puesto como vicecónsul, que habían cesado las incursiones sobre las aldeas para capturar esclavos, así como los sacrificios humanos en los funerales, que eran de las prácticas que ellos tenían. Iban y capturaban personas de otras tribus y los sacrificaban o los hacían sus esclavos. Y bueno, Mary murió a los 67 años. El cadáver de Mary Slessor fue transportado río abajo por última vez, y dice que en el funeral de Mary estuvo repleto de nativos de las 3 regiones tribales de Calabar, gentes a quienes Mary había dado 39 años de su vida para llevarles el evangelio de Jesús. El hecho de que todos pudieran reunirse en un mismo lugar sin atacarse fue quizás el mayor tributo que se rindió a Mary Slessor. Su cuerpo fue enterrado en una tumba del recinto misionero al lado de la del reverendo y de la señora Anderson. 4 mujeres solteras escocesas y Janie, que fuera la hija adoptiva de Mary, siguieron realizando el trabajo que Mary había comenzado en el interior de Calabar. Las 5 juntas se las arreglaron para desempeñar el oficio de esta trabajadora pequeña y pelirroja que vino desde un pequeño pueblo llamado Dundee. Muchas gracias por acompañarme.